cuando mi hija me dijo, búscate otro lugar para morir, ya no sirves para nada, hice mis maletas como la madre obediente que siempre había sido. 3 días después, estaba sentada en la oficina de un abogado, descubriendo que mi supuesto esposo amoroso había estado jugando la partida de ajedrez más larga de la historia. Victoria estaba a punto de aprender que, a veces, el peón se convierte en reina. Si me estás viendo, suscríbete y dime desde dónde me miras. Déjame contarte cómo pasé de ser una viuda sin hogar a la mujer que tenía todas las cartas en la mano. Porque cariño, esta historia tiene más giros que una fábrica de pretzels. Hace 2 meses, yo era Margaret Sullivan, esposa dedicada durante 43 años y madre de una hija espectacularmente desagradecida. Cuando Robert murió de un ataque al corazón a los 71, pensé que mi mundo se había terminado. Victoria se lanzó sobre mí en mi dolor como un buitre con ropa de diseñador, lloriqueando sobre lo difícil que debía ser para mí. Mamá, no puedes manejar sola esta casa tan grande, decía, con la voz empapada de falsa preocupación. Las escaleras, el mantenimiento, todos esos recuerdos, no es saludable. Debía haber visto la estrategia detrás de su preocupación. Victoria siempre había sido la favorita de Robert, su princesita que no podía hacer nada mal. Cuando se casó con ese banquero de inversiones, Kevin, y empezaron a tener nietos, Robert los adoraba a todos. Mientras tanto, yo solo era la que cocinaba, limpiaba y mantenía todo funcionando. Después del funeral, Victoria empezó a presionarme cada vez más sobre mi situación. Traía a Kevin a cenas familiares y me acorralaban con folletos de bienes raíces y de residencias para retirados. Mamá, estos lugares son maravillosos. Conocerías gente de tu edad, actividades, 0 responsabilidades. Lo que realmente significaba, sin herencia que repartir, sin madre incómoda de por medio. El golpe final llegó el martes pasado. Llevaba 6 semanas viviendo en lo que Victoria ahora llamaba nuestra casa desde la muerte de Robert, todavía durmiendo en la habitación de invitados porque no podía empacar nuestro cuarto. Victoria llegó sin avisar con Kevin y 2 maletas enormes. Mamá, hemos tomado una decisión. Kevin consiguió el ascenso y tenemos que mudarnos al centro de inmediato. Y esta casa es perfecta para nosotros. La miré, sin comprender del todo. Pero, ¿mudarnos? Ya esta es mi casa. La máscara de Victoria se resbaló por un instante, mostrando la frialdad detrás de su cara amable. En realidad, mamá, según el testamento de papá, yo heredé todo. La casa, las inversiones, todo. Te he dejado quedarte aquí por amabilidad, pero ya es hora de que busques tu propio lugar. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Victoria, seguro hay algún error. No hay error. Papá sabía que yo cuidaría mejor su legado que tú jamás pudiste. Nunca entendiste de dinero ni de inversiones. Solo eras la esposa. Solo la esposa. 43 años reducidos a esas 3 palabras. Y entonces me dio el golpe final. Búscate otro lugar para morir. Ya no sirves para nada. Empaqué mis cosas en un día. 43 años de matrimonio cabían en 2 maletas y una pequeña caja de fotos. Victoria me observaba desde la puerta, revisando su reloj como si le estuviera haciendo llegar tarde a algo importante. Hay un bonito complejo para personas mayores en la calle Maple, dijo con el entusiasmo de quien recomienda un buen restaurante. Muy accesible. Seguro tienen lugar. Accesible. Mi hija iba a heredar $33 millones y me estaba sugiriendo mudarme a lo que básicamente era un asilo barato. Kevin cargó mis maletas en su BMW con la eficiencia de alguien deshaciéndose de basura. Margaret, te va a encantar volver a tener independencia, dijo, sin mirarme directamente. Ya no tendrás que preocuparte por los impuestos ni por el mantenimiento de la casa. Ya no habría casa, quise decir. Mientras nos alejábamos, miré mi casa, la casa de Robert, ahora la casa de Victoria, desaparecer en el espejo retrovisor. La ironía no se me escapó. Pasé 4 décadas haciendo de esa casa un hogar, organizando fiestas de cumpleaños de Victoria, cuidando a Robert en su enfermedad, manteniendo cada detalle que le importaba. Y ahora me llevaban a un motel barato como a una huésped no deseada que había sobrepasado su bienvenida.
El Sunset Inn era exactamente lo que esperas de un lugar que cobra $49 la noche. Paredes delgadas, toallas aún más delgadas y una alfombra que había visto mejores décadas. Victoria me entregó $200 en efectivo como si me diera propina de camarera de hotel. Y esto te alcanza para unos días mientras te acomodas, dijo. Kevin transferirá algo de dinero a tu cuenta cuando revisemos los papeles de papá. Un poco de dinero de mi propia herencia. Después de que se fueron, me senté en el colchón hundido y traté de procesar lo que acababa de pasar. En el transcurso de 3 horas, pasé de ser una viuda dolida a una mujer mayor sin hogar. La mujer que había criado, amado y por la que había sacrificado todo me había desechado como una receta vencida. Pero mientras estaba sentada en esa deprimente habitación de motel, algo empezó a rondarme la cabeza. Robert siempre había sido meticuloso con sus asuntos, obsesivamente organizado con los documentos importantes. Me había mostrado el testamento años atrás, explicándome sus deseos, asegurándose de que entendiera todo, y estaba absolutamente segura de que eso no era lo que decía. Robert había sido muchas cosas: tradicional, a veces terco, ocasionalmente condescendiente con el dinero, pero no cruel. El hombre que me había tomado de la mano cuando murió mi madre, que me sorprendía con flores cada aniversario, no me habría dejado en la ruina. A la mañana siguiente, usé el wifi del motel para buscar al abogado de Robert, Harrison Fitzgerald, el mismo que había manejado la compra de nuestra casa y otros asuntos durante años. Su oficina estaba en el centro, a 20 minutos en autobús, costando dinero que no tenía, pero sentí que era necesario. Harrison Fitzgerald era un hombre distinguido de unos 70 años, con ojos amables detrás de gafas de marco delgado. Cuando su secretaria anunció que la señora Sullivan estaba ahí por la herencia de su esposo, se sorprendió genuinamente. Margaret, querida, me preguntaba cuándo vendrías. Intenté llamarte varias veces, pero Victoria dijo que estabas viajando. ¿Viajando? Eso era lo que mi hija le había dicho. Señor Fitzgerald, necesito preguntarle sobre el testamento de Robert. Él se mostró confundido. Claro. ¿No te dio Victoria tu copia? Le di el original y varias copias después de la lectura. Se me cayó el estómago. ¿Lectura? Margaret, se suponía que debías estar ahí. Victoria dijo que estabas demasiado afectada y que ella se encargaría de todo y de que recibieras tu herencia. La sangre me bajó de la cara al darme cuenta de la realidad. Señor Fitzgerald, nunca me dijeron nada de ninguna lectura. Victoria me dijo que ella heredaba todo. La expresión de Harrison pasó de confusión a alarma. Buscó rápidamente una carpeta gruesa. Margaret, eso es imposible. El testamento de tu esposo es muy específico sobre tu herencia. Sacó un documento. Reconocí la limpia firma de Robert al final, con testigos y notarización. Pero mientras Harrison empezaba a leer, comprendí que Victoria había mentido sobre todo. Yo, Robert James Sullivan, con plena lucidez, lego a mi amada esposa Margaret Ann Sullivan lo siguiente: nuestra residencia principal en 847 Oakwood Drive, incluyendo todos los muebles y efectos personales. Además, le dejo el 70% de todos los activos financieros, inversiones y cuentas, aproximadamente $23 millones. Mi cabeza empezó a dar vueltas. $23 millones. La casa. El 70% de todo. Harrison siguió leyendo, con la voz cada vez más seria. A mi hija, Victoria Sullivan Hayes, le dejo $10 millones, que serán administrados en un fideicomiso, con distribuciones a partir de su cumpleaños número 45. Condicionado al trato que me dé a su madre después de mi muerte. Condicionado al trato que me dé a mí. Robert lo sabía. De alguna manera, sabía exactamente lo que Victoria intentaría hacer. Señor Fitzgerald, susurré. Victoria me dijo que no heredaba nada. Se mudó a mi casa, me dio $200 y me sugirió que me fuera a un asilo. El rostro del abogado mayor se enrojeció de la ira. Margaret, lo que Victoria hizo se llama abuso a ancianos y fraude. Ha cometido varios delitos, pero tenía documentos legales. Me mostró papeles, falsificados, probablemente, o documentos de un borrador anterior.
Tu esposo actualizó su testamento 6 meses antes de morir, específicamente porque le preocupaba la actitud de Victoria hacia el dinero y su sentido de derecho. La habitación daba vueltas. Todas las veces que Victoria había ignorado mis opiniones, hablaba encima de mí en las cenas familiares, puesto los ojos en blanco cuando intentaba opinar sobre sus vacaciones caras o los negocios de Kevin. Robert había estado observando, evaluando, tomando decisiones. Hay más, Margaret, continuó Harrison. La cláusula del fideicomiso para Victoria dice específicamente que si no te trata con respeto y dignidad después de mi muerte, los $10 millones completos vuelven a ti. Lo miré, impactada. ¿Le está diciendo que mi hija acaba de perder $10 millones? Su herencia ahora también es tuya. No vas a heredar 23 millones, Margaret. Vas a heredar 33 millones, más la casa y todos los bienes personales. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. Victoria había estado tan ansiosa por reclamar su herencia que activó exactamente la cláusula diseñada para protegerme de su codicia. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, con la voz apenas firme. Harrison sonrió y, por primera vez desde la muerte de Robert, vi calidez genuina dirigida a mí. Ahora, querida, llamamos a la policía por el fraude. Y luego llamamos a Victoria para informarle que está a punto de recibir el shock de su vida. ¿Puede pelear esto? ¿Con qué dinero? Y dijo Harrison. Está a punto de descubrir que todas las cuentas que creías suyas en realidad te pertenecen a ti. Cada inversión, cada cuenta bancaria, cada activo, excepto tu casa, está congelado mientras investigamos sus actividades fraudulentas. Pensé en Victoria en mi casa, probablemente planeando renovaciones, comprando muebles nuevos con dinero que creía suyo. Kevin probablemente calculando cómo la herencia afectaría su portafolio de inversiones. No tenía ni idea de que en unas 6 horas, su mundo entero iba a estallar. La oficina de Harrison Fitzgerald se convirtió en el centro de operaciones de lo que él llamaba con entusiasmo Operación Justicia. Contactó a la policía, a los bancos y a un investigador privado, mientras yo me sentaba en su silla de cuero, todavía procesando la magnitud del engaño de Victoria. Los documentos falsificados son bastante sofisticados, explicó la detective Rodríguez mientras revisaba el testamento falso que Victoria me había mostrado. Esto no fue algo improvisado. Alguien lo planeó con cuidado. ¿Cree que Victoria tuvo ayuda?, pregunté. Casi seguro. Hacer falsificaciones legales creíbles requiere conocimientos y contactos. Tendremos que investigar si Kevin o alguien de su círculo financiero estuvo involucrado. En menos de 2 horas, todas las cuentas quedaron congeladas. Las tarjetas de crédito de Victoria, ligadas a lo que ella creía que era su nueva herencia, fueron rechazadas. Los servicios de la casa, que ya había puesto a su nombre, fueron suspendidos mientras se verificaba la propiedad. Mi teléfono sonó exactamente a las 3:47 de la tarde. El nombre de Victoria apareció en la pantalla. Mamá, ¿dónde estás? ¿Hay algún problema con las cuentas del banco? Dicen que los bienes de papá están congelados. Hola, Victoria. Estoy en la oficina de Harrison Fitzgerald. ¿Lo recuerdas? El abogado de papá, el mismo que leyó el testamento real en una sala vacía mientras tú le decías que yo estaba de viaje. Silencio. Mamá, no sé qué crees haber descubierto, pero yo sí sé lo que descubrí, la interrumpí. Que eres una mentirosa y una ladrona. No entiendes. Yo solo te estaba protegiendo. Nunca has sabido manejar inversiones. No, lo entiendo perfectamente, respondí. Falsificaste documentos legales, cometiste fraude y echaste a tu madre de 67 años de su propia casa porque pensaste que yo era demasiado tonta para darme cuenta. Su voz se volvió tensa, desesperada. Mamá, estás confundida. El duelo te ha afectado mucho. Alguien se está aprovechando de tu estado emocional. El descaro era impresionante. Incluso atrapada, Victoria intentaba manipularme. Victoria, querida, déjame aclararte algo. No solo nunca heredaste nada, sino que tu herencia real, los 10 millones que te dejó tu padre, ahora también son míos, gracias a una cláusula muy clara sobre tratarme con respeto y dignidad.
Eso es imposible. La detective Rodríguez está sentada aquí mismo, por si quieres hablar con ella sobre lo imposible que son los cargos por fraude. La línea quedó en silencio. Casi podía escuchar su mente trabajando a toda velocidad, calculando, buscando una salida. Mamá, por favor, ¿podemos vernos y hablar esto con calma? Seguro podemos llegar a un acuerdo. Claro que nos veremos, dije con calma. En el juzgado, cuando te presenten ante el juez. No te atreverías a denunciar a tu propia hija. Algo frío y definitivo se formó en mi pecho. Obsérvame. Colgué y miré a Harrison, que sonreía con aprobación. ¿Cuánto falta para que la arresten? La detective Rodríguez ya tiene pruebas suficientes para pedir la orden de arresto. La van a recoger esta noche, dijo Harrison. Y Kevin, sus registros financieros están siendo citados por la corte. Si participó en la creación de esos documentos, también enfrentará cargos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. Mamá, por favor no hagas esto. Piensa en los nietos. Le mostré el mensaje a la detective Rodríguez, que sonrió con gravedad. Manipulación emocional, un patrón clásico de este tipo de crimen. Le respondí, estoy pensando en ellos. Merecen ver lo que pasa cuando robas a tu familia. 20 minutos después, Kevin llamó. Margaret, seguro podemos resolver esto en privado. Victoria tomó malas decisiones, pero involucrar a la policía parece excesivo. Kevin, ¿ayudaste a falsificar esos documentos? Pregunté. No, Margaret. Tienes que entender la presión que Victoria tenía. Estaba preocupada por tu estado mental, por tu capacidad de manejar grandes sumas de dinero. Ah, o sea que sí, dije. No fue malicia. Creía que me estaba protegiendo al echarme de mi casa y decirme que buscara un lugar para morir. Kevin se quedó callado. Kevin, esto va a pasar así, los dos serán arrestados. Los dos enfrentarán cargos federales por fraude. Y yo estaré en mi casa, viendo cómo todo se desarrolla. Margaret, por favor, sé razonable. Yo fui razonable durante 43 años, contesté. No me funcionó. La policía arrestó a Victoria a las 8:30 de la noche, mientras cenaba en Lernar, aparentemente celebrando su herencia con Kevin y otra pareja. Según la detective Rodríguez, gritó sobre su arresto injusto y exigió llamar a su abogado, que resultó ser amigo de Kevin del golf y no tenía experiencia en derecho penal. Kevin fue arrestado en su oficina a la mañana siguiente. El contador forense rastreó los documentos falsos hasta una imprenta que la firma de Kevin usaba para crear prospectos de inversión fraudulentos. Al parecer, mi yerno tenía un historial delictivo que Victoria no conocía o decidió ignorar. Pasé mi primera noche de regreso en mi casa en 43 años, durmiendo en el cuarto principal. Victoria ya había metido sus cosas en el espacio, reemplazando la organización cuidadosa de Robert con su caos de ropa de diseñador y cosméticos caros. Empaqué todo en bolsas de basura y las dejé en el porche. Que las recoja cuando salga bajo fianza. La casa se sentía diferente ahora, no porque Robert se hubiera ido, sino porque finalmente la veía como mía. Durante décadas, la había mantenido como santuario de Robert, diseñada según sus preferencias, sus necesidades, su visión de cómo debíamos vivir. Ahora, mirando con ojos claros, me di cuenta de cuánto de mí jamás se había reflejado en estas habitaciones. Eso estaba a punto de cambiar. Harrison llamó alrededor del mediodía con actualizaciones. La fianza de Victoria quedó en $50,000. Como todas sus cuentas están congeladas, tendrá que conseguir a alguien más que la cubra. ¿Y Kevin? $200,000. Al parecer, al juez no le impresionó su historial de crímenes financieros. ¿Quién diría que mi yerno había estado bajo investigación por fraude financiero? Yo no lo sabía. Pero bueno, casi siempre me habían excluido de las conversaciones familiares sobre dinero. Victoria y Kevin siempre me hablaban como si fuera una niña cuando el tema era financiero, simplificando conceptos que asumían que no podía entender. Estaban a punto de aprender cuánto había entendido en realidad. Harrison, quiero hacer algunos cambios en la casa, dije. Victoria ya tenía contratistas listos para renovar.
Quiero seguir algunos de esos planes, pero con mi propia visión. Excelente idea. Es tu casa ahora, Margaret. Haz lo que te haga feliz. Me di cuenta de que lo que me hacía feliz era deshacer cada suposición que Victoria había hecho sobre mi herencia. Ella planeaba remodelar la cocina, cambiar los pisos de madera y convertir el estudio de Robert en una bodega de vinos. Yo iba a convertir el estudio en un taller de arte y la bodega en una biblioteca. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Señora Sullivan, habla Janet Cooper de Channel 7 News. Entendemos que es víctima de un fraude a personas mayores que involucra a su hija. ¿Estaría dispuesta a contar su historia? La noticia ya empezaba a salir. En una ciudad de este tamaño, el arresto de un banquero prominente y su esposa por estafar a su suegra era noticia. Señorita Cooper, agradezco su interés, pero no estoy lista para hacer declaraciones públicas. Entiendo que debe ser difícil, pero su historia podría ayudar a otras personas mayores a reconocer señales de abuso financiero familiar. Tenía razón. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad estaban siendo manipuladas por hijos adultos que las veían como obstáculos para la herencia? Si decido contar mi historia, ¿tendré control sobre cómo se presenta? Absolutamente. Podemos organizar una entrevista donde usted apruebe la edición final. Pensé en Victoria, probablemente sentada en una celda ahora, creyendo que todo esto era un malentendido que podía arreglar con su encanto. Señorita Cooper, déjeme responderle más tarde. Tal vez tenga bastante historia que contar. Colgué y me serví una copa del vino caro que Kevin nos había mandado para Navidad, que ahora aparentemente estaba bebiendo en mi propia casa, comprada con mi dinero, mientras contemplaba si humillar públicamente a mi hija en televisión. La vida había dado un giro interesante. A las 7 de la mañana en punto sonó el timbre. Por la ventana vi a Victoria en el porche, con la ropa de ayer y con cara de haber envejecido 5 años de golpe. De alguna manera había salido bajo fianza. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Hablamos ayer. Me dijiste que buscara un lugar para morir. En cambio, encontré un lugar donde vivir. Los ojos de Victoria estaban rojos. Su habitual compostura perfecta completamente destruida. Cometí errores. Errores terribles. Pero sigo siendo tu hija. Sí. Porque las hijas no falsifican documentos legales para robar la herencia de su madre. No estaba robando, dijo, claramente luchando por encontrar palabras que no sonaran criminales. Estaba tratando de protegerte de malas decisiones financieras. Nunca has manejado grandes sumas de dinero. Incluso ahora, después de ser arrestada por fraude, no podía admitir la verdad. En la mente de Victoria, ella seguía siendo la víctima de mis expectativas irrazonables. Victoria, déjame contarte algo que tu padre me dijo 6 meses antes de morir, dije. Estaba preocupado por tu sentido de derecho, tu actitud hacia el dinero y cómo tratabas a las personas que considerabas inferiores. Su cara se puso pálida. Papá nunca dijo eso. Él dijo que le recordaba a su hermana, Eleanor. Hermosa, encantadora y completamente incapaz de pensar en alguien más que en sí misma. Me dijo que estaba cambiando el testamento específicamente porque temía lo que me haría si tuvieras control. Eso es mentira, dijo Victoria. Saqué mi teléfono y le mostré una grabación de voz. En realidad, no lo es. Tu padre grabó un mensaje explicando su decisión, para ser reproducido si alguna vez cuestionabas el testamento o si me tratabas mal después de su muerte. Victoria miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Y él sabía, querida. Sabía exactamente quién eras debajo de todo ese encanto. Lo único que no predijo fue hasta dónde llegarías. Ponlo, susurró. Toqué la pantalla y la voz de Robert llenó el aire de la mañana, clara, medida y devastadora. Si estás escuchando esto, Victoria, significa que mis temores sobre tu carácter eran justificados. Esperaba estar equivocada. Esperaba que mi hija tuviera más integridad de la que sospechaba. Pero si Margaret está reproduciendo esta grabación, significa que me has dado la razón de la peor manera posible.
Victoria se hundió en los escalones del porche mientras la voz de Robert continuaba. Pasé 43 años viendo a tu madre sacrificar sus sueños, sus ambiciones, su independencia para cuidar de nuestra familia. Trabajó en empleos de medio tiempo para ayudarte a pagar la universidad mientras yo construía mi negocio. Pospuso su educación, renunció a oportunidades de carrera y se dedicó a ser la esposa y madre que pensaba que necesitábamos. La grabación continuó 3 minutos más, cada palabra cuidadosamente elegida. Cada frase un bisturí cortando las justificaciones y autoengaños de Victoria. Cuando escuches esto, habrás descubierto que tratar mal a tu madre te ha costado todo. Espero que haya valido la pena. Cuando terminó, Victoria estaba llorando. No eran las lágrimas bonitas que había usado para manipular desde niña, sino sollozos rotos y feos. Me odiaba, susurró. No, Victoria, te amaba lo suficiente para esperar que le demostraras que estaba equivocado. Tú elegiste demostrar que tenía razón. Me miró, con el rímel corrido por las mejillas. ¿Y ahora qué pasa? Ahora enfrentas las consecuencias de tus decisiones. Los cargos por fraude, la investigación, la humillación pública cuando esta historia salga en las noticias. A las noticias. Channel 7 quiere entrevistarme sobre el fraude a personas mayores. Estoy pensando en aceptar. La cara de Victoria se derrumbó por completo. Mamá, por favor, piensa en lo que esto hará a los nietos, a la carrera de Kevin, a toda nuestra familia. Estoy pensando en ello, dije. Estoy pensando en cómo no consideraste nada de eso cuando decidiste cometer varios delitos. Victoria se levantó lentamente, luciendo más vieja y derrotada de lo que la había visto jamás. Sé que no lo vas a creer, pero nunca quise que esto llegara tan lejos. Solo, quería el dinero. Quería seguridad, estatus. Quería no tener que preocuparme por nada nunca más. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, Victoria estaba diciendo la verdad. Te creo, querida, dije, pero querer algo no justifica destruir a las personas para conseguirlo. Ella asintió, con las lágrimas todavía corriendo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar admitiendo que lo que hiciste estuvo mal. No malinterpretado, no protector, no complicado, mal. Estuvo mal. Completamente mal e imperdonable. Y después puedes enfrentar las consecuencias con dignidad, en lugar de tratar de manipular para salirte con la tuya. Victoria me miró largo rato, tal vez por primera vez viendo no a la madre débil que siempre conoció, sino a la mujer que la había superado completamente. Me lo merecía, ¿verdad? Sí, Victoria. Absolutamente lo merecías. 3 días después de la confesión de Victoria en el porche, la madre de Kevin apareció en mi puerta. Eleanor Hayes era todo lo que esperaba, perfecta, llena de joyas y con ese aire de derecho que solo da la riqueza heredada por 3 generaciones. Margaret, necesitamos hablar de esta situación racionalmente. La invité a entrar, curiosa por ver qué versión de la realidad se había inventado la familia Hayes para explicar los cargos de su hijo. Eleanor se acomodó en mi sala como si me estuviera concediendo una audiencia. Kevin tomó algunas malas decisiones, obviamente, pero procesarlo parece bastante vengativo, ¿no crees? ¿Vengativo? Dije. Tu hijo ayudó a robar mi herencia y me echó de mi propia casa. Kevin solo seguía a Victoria. No entendía toda la situación, intentó justificar. La mujer estaba tratando de culpar a mi hija por el crimen de su hijo. Tenía que admirar la audacia. Señora Hayes, Kevin creó documentos legales falsos. Eso no es seguir a alguien. Eso es conspiración para cometer fraude. El abogado de Kevin cree que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Tú recuperas tu casa, Victoria enfrenta las consecuencias adecuadas y Kevin evita la publicidad de un juicio. Consecuencias adecuadas, como si los crímenes de Victoria fueran un simple error de etiqueta. ¿Qué tipo de acuerdo? Eleanor sonrió, claramente creyendo que había encontrado una oportunidad. La familia de Kevin está dispuesta a compensarte por las molestias. Digamos. $2 millones a cambio de retirar los cargos contra Kevin. ¿2 millones para perdonar al hombre que ayudó a robarme 33 millones?
Dije, incrédula. Señora Hayes, su hijo participó en un plan que me costó todo lo que poseía. ¿Cree que 2 millones lo cubre? Margaret, sé realista, contestó ella. Kevin tiene una carrera, hijos, una reputación que cuidar. Mandarlo a la cárcel no beneficia a nadie. Si beneficia a la justicia, respondí. La fachada impecable de Eleanor se resquebrajó un poco. ¿Justicia? Estás destruyendo varias familias por dinero que nunca hubiera sabido manejar de todos modos. Ahí estaba. La misma actitud condescendiente que había envenenado mi relación con Victoria. En su mundo, yo solo era la criada que se había levantado. Señora Hayes, creo que hemos terminado aquí. Margaret, por favor reconsidera. Última oferta, 5 millones. ¿5 millones para dejar que Kevin se fuera libre? La cantidad era enorme, pero el principio era innegociable. Mi respuesta es no. Eleanor se levantó, su compostura completamente restaurada. Muy bien. Pero debes saber que el equipo legal de Kevin ha encontrado información interesante sobre los negocios de tu esposo. Sería desafortunado si eso saliera a la luz durante el juicio. La amenaza era clara, pero no sentí miedo, solo curiosidad. ¿Qué tipo de información? Del tipo que podría hacerte reconsiderar quién es el verdadero criminal en esta situación. Después de que se fue, llamé a Harrison inmediatamente. Margaret, lo que ellos digan que encontraron no cambia los hechos sobre los crímenes de Victoria y Kevin. ¿Pero podría afectar el caso? Potencialmente. Si logran confundir suficiente, sembrar dudas sobre el carácter o los negocios de Robert, podría influir en un jurado. Pensé en Robert, en nuestro matrimonio, en todos los secretos que podrían estar enterrados en 43 años de vida compartida. Y Harrison, quiero saber todo sobre los negocios de Robert. Cada trato, cada sociedad, cada posible irregularidad. Margaret, ¿estás segura? A veces el pasado es mejor dejarlo tranquilo. La familia Hayes amenaza con arrastrar la memoria de Robert por el lodo para proteger a su hijo criminal. Prefiero conocer la verdad primero. Esa noche, me senté en el estudio de Robert, ahora mi estudio, y comencé a revisar sus archivos sistemáticamente. Robert había sido meticuloso, cada documento fechado y clasificado. Pero mientras revisaba sus registros, encontré cosas que no tenían mucho sentido, pagos a empresas fantasma, honorarios de consultoría excesivos, sociedades con empresas que parecían existir solo en papel. Para la medianoche, había descubierto algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi esposo. La investigadora privada que Harrison recomendó era una mujer muy astuta llamada Carol Chen, especializada en crímenes financieros. Pasó 6 horas en el estudio de Robert, fotografiando documentos y construyendo lo que ella llamó la verdadera imagen del imperio de negocios de mi esposo. Señora Sullivan, su esposo estaba operando un sofisticado esquema de lavado de dinero a través de su firma de consultoría. Estamos hablando de millones de dólares en transacciones ilegales durante la última década. La revelación me golpeó como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Eso es imposible, dije. Robert era el hombre más honesto que yo conocía. Carol negó despacio con la cabeza. Lo siento, señora Sullivan, pero la evidencia es abrumadora. Su esposo lavaba dinero para familias del crimen organizado usando su empresa legítima como fachada. Me quedé mirando los documentos esparcidos sobre el escritorio de Robert. Facturas por servicios que nunca se hicieron. Contratos de consultoría con empresas que no existían. Pagos programados que coincidían exactamente con actividades criminales conocidas. ¿Desde cuándo pasa esto? Pregunté, con la voz temblorosa. Según estos registros, al menos desde hace 12 años. Probablemente más. 12 años. Mientras yo organizaba cenas, asistía a galas benéficas y creía que tenía una vida tranquila, mi esposo estaba facilitando negocios criminales. Vivía al lado de un hombre que no conocía en absoluto. Señora Sullivan, ¿hay algo más?, dijo Carol con cautela. Los 10 millones que Robert le dejó a Victoria, ese dinero proviene directamente de lavado. Si el FBI descubre esto,
lo van a confiscar todo como producto de actividad criminal. Sentí que el cuarto empezaba a dar vueltas. ¿Todo? Susurré. La casa, las inversiones, todo. Todo. A menos que... Carol dudó un momento antes de hablar. A menos que el equipo legal de Victoria y Kevin ya sepa esto y planee usarlo como presión. Si ellos alertan primero al FBI sobre los crímenes de su esposo, podrían negociar inmunidad a cambio de cooperación. La verdad cayó como una bomba. Mi hija y su esposo no solo me habían robado. Ahora tenían un arma nuclear sobre mi cabeza. ¿Cuáles son mis opciones? Pregunté, agotada. Legalmente, usted podría contactar al FBI por su cuenta, presentarse voluntariamente y esperar clemencia. Perdería la mayor parte del dinero, pero quizá podría conservar la casa. ¿Si no lo hago? Entonces los abogados de Victoria y Kevin probablemente filtrarán esta información de forma estratégica. Usted perderá todo de todas formas, y además podría enfrentar cargos por haberse beneficiado, aunque fuera sin saberlo, de actividades criminales. Pensé en Eleanor Hayes y su seguridad arrogante. En lo tranquila que estaba al ofrecerme millones para que soltara el caso. Ellos lo sabían. Siempre lo supieron. ¿Y Carol, cómo se enteraron de esto? Kevin es banquero de inversión. Reconoció los patrones en los registros financieros de su esposo casi de inmediato. La verdadera pregunta es qué piensan hacer con esa información. En ese momento, mi teléfono sonó. Victoria. Mamá, tenemos que vernos esta noche, dijo. Hay cosas que necesitas saber sobre papá que cambian todo. Y ya lo sé, Victoria. Silencio. Largo. ¿Ya sabes qué? Sé de lavado de dinero. Sé de las conexiones criminales. Sé que todo lo que papá nos dejó está manchado. Su respiración se cortó. Entonces escúchame con atención, dijo finalmente. Los abogados de Kevin ya hablaron con el FBI. Están dispuestos a renegociar nuestra situación. ¿Qué tipo de renegociación? Kevin obtiene inmunidad a cambio de entregar información sobre la red criminal de papá. Tú te quedas con $5 millones y la casa. El resto se lo queda el gobierno. ¿Y tú? Los cargos por fraude desaparecen. Todos salimos de este desastre. Era brillante, de una forma fría y enfermiza. Victoria había logrado convertir mi victoria moral en su ventaja estratégica. La miré, aunque solo fuera a través del teléfono, y sentí algo romperse definitivamente dentro de mí. Victoria, dije despacio, lo que me estás pidiendo es que te ayude a ganar dinero con tus crímenes usando los crímenes de tu padre. Mamá, te estoy pidiendo que seas práctica, me dijo. La otra opción es perderlo todo y, además, que tú misma enfrentes cargos legales. Colgué y me quedé sola en el estudio de Robert. Por primera vez lo vi con total claridad. Los muebles caros. Los libros raros. La colección de arte. Todo había sido comprado con dinero sucio. Dinero manchado de sangre. Y necesito tiempo para pensar, le había dicho. Pero ella no me lo dio. Mamá, la reunión con el FBI es mañana en la mañana. El abogado de Kevin necesita una respuesta esta misma noche. Después de colgar, apagué las luces y me senté en la oscuridad del estudio. Estaba rodeada por las pruebas de la doble vida de mi esposo. 43 años de matrimonio con un extraño. Y una hija que había heredado algo más que dinero de su padre. Había heredado su talento para mentir, para engañar, para manipular. Pero Victoria había cometido un error grave. Había subestimado quién soy yo cuando me acorralan. Tomé el teléfono y marqué el número de Carol Chen. Y Carol, le dije, ¿qué tan rápido puedes conseguirme una cita con el FBI? Tengo una historia que contarles, y creo que les va a parecer muy interesante. La agente del FBI, Sara Martínez, era exactamente como uno se imagina a una investigadora federal. Seria. Inteligente. Imposible de impresionar con sonrisas o encanto. Se sentó frente a mí en la sala de juntas de Harrison, grabando la conversación y tomando notas con una precisión casi mecánica.
Señora Sullivan, dijo, usted entiende que al presentarse voluntariamente podría estar admitiendo que se benefició de dinero proveniente de actividades criminales, ¿verdad? Lo entiendo, respondí. Pero prefiero decir la verdad ahora, antes de que mi hija y su esposo sigan manipulando todo para su propio beneficio. Entonces se lo conté todo. La empresa secreta de Robert. El esquema de fraude de Victoria. Los documentos falsificados de Kevin. Y el intento de extorsión disfrazado de acuerdo amistoso. Su hija cree que puede intercambiar información sobre los crímenes de su esposo por inmunidad, dijo la agente Martínez, ¿es correcto? Exactamente, contesté. Y cree que yo voy a cooperar porque tengo miedo de perderlo todo. Por primera vez, la agente sonrió. ¿Tiene miedo, señora Sullivan? La miré directo a los ojos. Agente Martínez, hace 2 semanas yo era una viuda devastada durmiendo en un motel barato. Hoy estoy aquí, confesando voluntariamente ante agentes federales sobre el imperio criminal de mi esposo muerto. El miedo ya no es mi emoción principal. ¿Entonces qué es? Coraje. Coraje puro y cristalizado. Coraje por haber sido manipulada durante décadas por personas que siempre pensaron que yo era tonta. La sonrisa de la agente se hizo más amplia. Señora Sullivan, ¿estaría dispuesta a usar un micrófono? 3 horas después, estaba sentada en la sala de mi casa, con un dispositivo de grabación pegado al pecho, esperando a que Victoria y Kevin llegaran a lo que ellos creían que era una reunión de rendición. El reloj marcó exactamente las 8 de la noche cuando tocaron la puerta. Ambos venían vestidos como si fueran a una cena de negocios. Tranquilos. Confiados. Kevin cargaba un portafolio. Seguramente lleno de papeles de inmunidad y acuerdos listos para firmar. Sonreí para mí misma. Ellos creían que venían a ganar. No tenían idea de que esa noche, todo iba a cambiar. Mamá, te ves mucho mejor que en estas últimas semanas, dijo Victoria, dándome un beso en la mejilla como si nada hubiera pasado. Me siento mejor, le respondí. La claridad hace eso. Kevin abrió su portafolio con la seguridad de alguien que ya había hecho este tipo de negociaciones antes. Margaret, nuestros abogados estructuraron esto de una forma muy favorable para ti, dijo con voz tranquila. Tú te quedas con la casa, 5 millones en activos limpios y total inmunidad por cualquier asunto relacionado con las actividades de Robert. Activos limpios, repetí. ¡Qué frase tan interesante! Victoria le lanzó a Kevin una mirada de advertencia. Mamá, lo importante es que todos quedemos protegidos. El pasado se queda enterrado y seguimos adelante como familia. ¿Y los 33 millones que Robert realmente me dejó? Pregunté. Victoria suspiró, como si yo fuera una niña terca. Mamá, ese dinero está manchado. Está ligado a las actividades criminales de papá. No se puede separar. Aceptar 5 millones es el mejor escenario posible. La miré a los dos. ¿Y ustedes qué ganan con este arreglo? Kevin se inclinó hacia adelante, recuperando su seguridad. Ponemos este malentendido detrás de nosotros. Los cargos contra Victoria desaparecen, mi reputación queda intacta y la familia puede sanar. ¿Malentendido? Repetí. Sigues llamándole malentendido a un fraude grave. Kevin, ayúdame a entender algo. ¿Cuándo fue exactamente que descubriste las actividades criminales de Robert? Kevin parpadeó. ¿Cómo dices? ¿Lo sabías desde que te casaste con Victoria? ¿O lo descubriste recientemente cuando estabas planeando robarme mi herencia? Kevin y Victoria se miraron entre ellos. Margaret, no creo que eso sea relevante para esta conversación, dijo él. Al contrario, respondí con calma. Es muy relevante. Porque si sabías de esos crímenes y guardaste silencio, eso te convierte en cómplice. Y si lo descubriste mientras cometías tus propios delitos, entonces eres increíblemente desafortunado. La compostura de Victoria empezó a romperse. Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto? A que esto no fue improvisado. Ustedes lo planearon durante meses, tal vez años. El testamento falso.
El descubrimiento del lavado de dinero. Los contactos de Kevin para falsificar documentos. Nada de esto fue espontáneo. Eso es ridículo, dijo Victoria. Lo es. Respondí. La agente Martínez piensa que es bastante creíble. El color desapareció de sus caras. ¿La agente Martínez? Susurró Kevin. FBI, dije con tranquilidad. Ha estado muy interesada en mi historia sobre abuso financiero a adultos mayores, fraude y extorsión. Especialmente la parte donde intentaron chantajearme con los crímenes de mi esposo muerto. Kevin se levantó de golpe, intentando tomar su portafolio. Margaret, esta conversación se terminó. No, Kevin, dije suavemente. Apenas está comenzando. En ese momento, la agente Martínez entró a mi sala junto con otros 2 agentes federales. Victoria y Kevin se quedaron completamente paralizados. El portafolio de Kevin fue confiscado de inmediato, junto con los celulares de ambos. Victoria Sullivan Hayes y Kevin Hayes, dijo la agente, quedan arrestados por conspiración para cometer fraude electrónico, abuso a una persona mayor y tentativa de extorsión a una testigo federal. Victoria me miró con una expresión de traición absoluta. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? La miré sin rencor, sin enojo. De la misma forma en que tú falsificaste documentos legales y me robaste mi herencia, hija. Solo que lo mío es legal. Mientras los agentes les ponían las esposas, Kevin intentó un último movimiento desesperado. Margaret, no sabes lo que acabas de hacer. Hay personas relacionadas con los negocios de Robert que no van a estar contentas con la atención federal. Lo observé con calma. Entonces, respondí, es momento de que todos digamos la verdad. Te has puesto en peligro, dijo la agente Martínez, haciendo una pausa mientras les leía sus derechos. Señor Hayes, ¿está usted amenazando a una testigo federal? Preguntó firme. Solo le estoy advirtiendo sobre la realidad de su situación, respondió Kevin con voz tensa. La realidad, dijo Martínez, es que acaba de agregarse el cargo de intimidación a testigo a sus cargos. Después de retirarlos, la agente Martínez se sentó nuevamente frente a mí. Señora Sullivan, la advertencia de Kevin podría no estar completamente vacía. Su esposo estaba vinculado con personas muy peligrosas. ¿Qué tan peligrosas? Pregunté, con un nudo en el estómago. Principalmente con la familia del crimen torino. Han estado usando negocios legítimos para lavar dinero durante décadas. La firma de consultoría de su esposo era una de sus operaciones más exitosas. El nombre no me decía nada, pero la expresión de los agentes lo decía todo. ¿Me está diciendo que corro un peligro físico real? Pregunté, temblando. Potencialmente. Pero hay algo más que debes saber sobre las operaciones de su esposo. Algo que cambia todo. Martínez sacó una carpeta gruesa, de esas que parecen acumular meses de investigación. Señora Sullivan, su esposo no solo lavaba dinero para la familia Torino. Él era informante del FBI. Durante 12 años proporcionó información sobre sus operaciones mientras aparentaba facilitar el lavado de dinero. El mundo se me vino encima. Robert había estado trabajando encubierto para el FBI, una investigación de largo plazo, de alto secreto. Tan sensible que ni siquiera las oficinas locales del FBI estaban completamente informadas. Su esposo nos ayudó a construir casos contra varias familias del crimen, dijo Martínez. Pero el dinero era real. El FBI le permitió quedarse con un porcentaje de los fondos lavados como pago por su cooperación y para mantener su cobertura. Todo lo que le dejó a usted fue ganado a través de cooperación federal legítima. Lo miré intentando procesar la magnitud de la revelación. De entonces, los 33 millones son legalmente míos. Exactamente, dijo la agente. Su esposo murió antes de que la investigación concluyera. Pero su cooperación durante 12 años llevó directamente a 47 arrestos y a la confiscación de más de $200 millones en bienes criminales. ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque la investigación estaba en curso y porque no estábamos seguras de su conocimiento o participación. De hecho, el fraude de su hija y su yerno nos ayudó a confirmar su inocencia.
Victoria y Kevin no sabían nada de esto. Sospechaban actividad criminal, pero no tenían idea de la cooperación federal. Planeaban chantajearla con información que, en realidad, habría exonerado a su esposo. La ironía era perfecta, casi poética. Victoria había intentado robarme la herencia 2 veces, una con fraude y otra con chantaje basado en información incompleta. Agente Martínez, ¿qué pasa ahora? Ahora usted recupera su dinero, su hija y su yerno enfrentan cargos federales, y usted decide qué vida quiere construir con su herencia legítima, tomando en cuenta también el peligro que mencionó Kevin. La familia Torino estará demasiado ocupada con sus propios problemas legales como para preocuparse por usted. Mañana ejecutaremos órdenes de cateo en 3 estados. Miré alrededor de mi sala, viéndola nuevamente no como lugar de humillación, sino como escenario de mi resurrección. Agente Martínez, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. En su opinión profesional, ¿soy terrible persona por sentir satisfacción por el arresto de Victoria? La agente sonrió. Señora Sullivan, en mi opinión profesional usted es una mujer que se negó a ser víctima. Eso no es terrible. Eso es inspirador. 6 meses después, estaba en la cocina de mi casa renovada preparando café para 2. El sol de la mañana entraba por las ventanas nuevas, que finalmente abrían correctamente, iluminando los nuevos mostradores que había elegido por primera vez en 43 años. Buenos días, Margaret, dijo la doctora Sarah Chen, hermana de Carol y mi nueva asesora financiera, trayendo una carpeta llena de reportes de inversiones. Buenos días, Sarah. ¿Lista para nuestra revisión trimestral? Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con medios y transformación personal. Victoria y Kevin cumplían 18 meses de sentencia federal cada uno. La cobertura mediática de sus crímenes me había convertido en una figura reconocida en círculos de defensa de adultos mayores. Su portafolio está funcionando excelente, dijo Sarah, acomodándose en la mesa del desayuno. La fundación benéfica ya opera plenamente, y el fondo de becas ha seleccionado a sus primeros beneficiarios. Por primera vez en décadas, estaba en control. Mi vida, mi dinero, mi casa y mi destino finalmente eran míos. La Fundación Margaret Sullivan para la protección de los adultos mayores se había convertido en el centro de mi vida. Con $15 millones de mi herencia. Estábamos financiando asistencia legal para adultos mayores que enfrentaban abuso financiero por parte de sus propias familias y apoyando cambios legislativos para fortalecer las leyes de protección a los ancianos. Cada día sentía que estaba haciendo algo más grande que yo misma, algo que podía cambiar la vida de muchas personas que no tenían voz. ¿Alguna novedad sobre el documental? Pregunté. Netflix confirmó el acuerdo de producción, me dijo Sarah, mi asesora financiera y hermana de Carol. Quieren comenzar a grabar el próximo mes. Tu historia ha capturado la atención de los medios mucho más allá de la cobertura inicial. The Mother's Revenge, una historia de crimen estadounidense, se está desarrollando como una serie limitada y las ganancias irán a organizaciones de defensa de adultos mayores. Luego Sarah bajó la voz, con cuidado. Victoria escribió otra vez. Su abogado dice que quiere disculparse y pedir perdón. Victoria me había enviado 17 cartas desde la prisión federal. Las primeras que leí iban desde excusas y justificaciones hasta súplicas desesperadas, antes de decidir que ya no abriría más. Algunas relaciones, una vez rotas, no se reconstruyen con palabras. Sarah, ¿ha cambiado mi postura sobre eso? Pregunté. Y no según nuestras conversaciones previas, pero las personas evolucionan, Margaret. Incluso quienes han tomado decisiones terribles. Pensé en la mujer que fui hace 6 meses, dolida, dependiente, dispuesta a aceptar los restos de dignidad que mi familia me ofrecía. Esa mujer podría haberse sentido obligada a perdonar a Victoria, a reconstruir una relación basada en culpa y tradición. Pero esa mujer ya no existía. Sarah, programa una reunión con el abogado de Victoria, dije. No para reconciliarnos, sino para dejar algo muy claro. ¿Qué clase de cosas? Preguntó Sarah. Quiero que Victoria entienda que sus acciones tienen consecuencias que van más allá de la justicia legal.
Que destruyó nuestra relación de manera permanente y que sus hijos crecerán sabiendo por qué su madre fue a prisión. Eso suena duro. Bien. Debe ser duro, respondí. Victoria tomó decisiones de adulta que lastimaron a quienes debía amar. No puede escapar de las consecuencias emocionales solo porque haya escrito algunas cartas desde la prisión. Sara tomó notas en su portafolio de cuero. ¿Y los nietos?, preguntó. Victoria pidió visitas supervisadas. Mi relación con los hijos de Victoria se basará en las decisiones que ellos tomen como adultos, no en los esfuerzos de rehabilitación de su madre. En ese momento, el timbre sonó. A través de la ventana vi un camión de reparto con un paquete enorme. Y debe ser el nuevo mobiliario para el estudio de arte, dije a Sara. El estudio había sido mi proyecto de renovación favorito. La antigua oficina de Robert se había transformado en un espacio amplio, lleno de luz, donde redescubrí mi amor por la pintura. Algo que había abandonado al casarme y asumir el papel de esposa y madre dedicada a todos menos a mí misma. Margaret, ¿puedo preguntarte algo personal?, y dijo Sara. Claro. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo sucedieron las cosas? Las sentencias, la atención mediática, la separación familiar permanente. Lo pensé mientras firmaba el recibo del repartidor. 6 meses atrás, había sido invisible, una viuda sin dinero, sin casa y sin perspectivas. Hoy, era millonaria, filántropa, con una fundación, un acuerdo de documental y un propósito que iba mucho más allá de mi supervivencia personal. Y Sara, mi hija, intentó robarme todo y dejarme sin hogar. Mi yerno creó documentos falsos y me amenazó con chantaje. Me mostraron exactamente quiénes eran cuando creían que yo no podía detenerlos. Pero siguen siendo familia. No, todavía son ADN, dije firme. Familia son las personas que te protegen cuando eres vulnerable, no quienes explotan tu vulnerabilidad para su beneficio. Sara cerró su portafolio, satisfecha con mi respuesta. Además, agregué, mira lo que me convertí cuando dejé de permitir que definieran mi valor. Después de que Sara se fue, caminé por mi casa. Mi casa de verdad ahora, decorada según mis gustos, organizada según mis prioridades. En el estudio de arte, encontré mi última pintura, un autorretrato de una mujer bajo la luz brillante del sol. Su rostro estaba vuelto hacia el futuro. Esa mujer no se parecía en nada a la viuda que 6 meses atrás había metido su vida en 2 maletas. Esta mujer se veía poderosa, independiente, sin miedo. Alguien que había aprendido que la mejor venganza no es devolver el golpe, sino convertirse en todo lo que tus enemigos nunca creyeron que podría ser. Afuera, el sol se ocultaba detrás de los árboles que había plantado en mi tierra, en suelo que era mío, en propiedad que defendí con inteligencia y valor, no heredada por matrimonio ni nacimiento. Mañana continuaría construyendo la vida que yo había elegido, no la que otros planearon para mí. Y si Victoria quería reconstruir una relación con esta mujer, tendría que traer mucho más que cartas de prisión y disculpas vacías. Tendría que traer una transformación completa, que igualara la mía. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y compartan su historia en los comentarios. Su voz importa.